Este es un video resumen del artículo publicado en Intramed. ¿Por qué sentimos dolor? ¿Cuál es la utilidad y cuál el perjuicio del dolor visto desde el marco teórico de la teoría de la evolución? Este artículo de los doctores Randy Nest y Jan Shulkin, dos de los más grandes expertos mundiales en medicina evolutiva. El fundamento teórico que acompañará este artículo es la famosa frase del biólogo Dobzhansky que dijo: nada en biología tiene sentido excepto a la luz de la evolución. El dolor ha sido motivo de preocupación para científicos, filósofos y pensadores desde la antigüedad. Uno podría hacerse esta pregunta: ¿es el dolor una paradoja evolutiva? ¿Por qué la selección natural seleccionó precisamente un rasgo tan incómodo como el dolor? Schopenhauer, en el año 1851, dijo: si el propósito inmediato y directo de nuestra vida no es sufrir, entonces nuestra existencia es la más mal adaptada a su propósito en el mundo. Sin embargo, Darwin, en El origen de las especies, comprendió este fenómeno desde otra perspectiva. Dijo en su libro fundamental: el dolor o sufrimiento de cualquier tipo, si se continúa por mucho tiempo, causa depresión y disminuye el poder de acción. Sin embargo, está bien adaptado para hacer que una criatura se proteja contra cualquier mal, grande o repentino. Es decir, Darwin le asignó funciones evolutivas por primera vez al dolor. En general, las personas percibimos el dolor como un problema, pero en condiciones de normalidad, la verdad es que el dolor es en general la solución a un problema. Sin embargo, en otras ocasiones el dolor dura demasiado o es demasiado intenso y causa a millones de personas en nuestros días un enorme monto de sufrimiento inútil. En general, las explicaciones que han centrado su estudio en moléculas, en circuitos o en genes para explicar el dolor no lo han logrado por completo. Es decir, no es suficiente con conocer los mecanismos que regulan el dolor. Es necesario conocer las razones evolutivas que dieron origen a esos mecanismos que ocasionan el dolor. Y esto nos permitirá tener una explicación profunda de la vulnerabilidad al fracaso de esos mecanismos en ciertas circunstancias. Lo que hoy podríamos considerar aparentes paradojas, en realidad comienzan a dejar de serlo cuando uno las estudia a partir del marco teórico de la teoría de la evolución, según afirman los autores. Veamos un poco más profundamente en qué nos puede ayudar la teoría de la evolución a comprender el fenómeno del dolor. Una forma muy apropiada de plantearse cómo pensar cualquier fenómeno de la naturaleza es apelar a las clásicas preguntas del biólogo Tinbergen. Él se planteaba que frente a un fenómeno biológico hay dos objetos de explicación. Uno que analiza la secuencia, se llama diacrónico, y uno que analiza los fenómenos únicos y se denominan sincrónicos. Pero también hay dos tipos de explicación. Una próxima, es decir, inmediata, y una evolutiva, es decir, analiza la historia del fenómeno que estamos estudiando. La explicación próxima tiene un aspecto ontogénico que responde a la siguiente pregunta: ¿cómo se desarrolla el rasgo que estamos analizando en los individuos? ¿Cuáles son sus características? Y una que apela a explicar el mecanismo, es decir, ¿cuál es la estructura del rasgo? Recordemos que esto sirve para cualquier fenómeno biológico. Sin embargo, la
explicación evolutiva apela a la filogenia, es decir, se pregunta cuál es la historia evolutiva del rasgo que estamos estudiando, en nuestro caso el dolor. Y también se pregunta acerca de cuál es su relevancia adaptativa. ¿Para qué sirve este rasgo? ¿Cómo han influido las variaciones de estos rasgos en la aptitud de los organismos que los tienen? ¿Quiénes han tenido mayor aptitud en relación al rasgo y quiénes han tenido menor aptitud? En nuestros casos, podríamos preguntarnos, ¿el dolor confiere alguna ventaja en la aptitud evolutiva? Existen explicaciones evolutivas de por qué los rasgos funcionan bien, pero también de por qué son tan vulnerables al fracaso. El dolor es un ejemplo. Es muy útil, pero fracasa muchas veces, generando un padecimiento inútil. Una de esas explicaciones es lo que se denomina antagonismo pleiotrópico. Son alelos del envejecimiento que, sin embargo, en otras edades de la vida confieren una ventaja reproductiva. El mismo alelo que produce el envejecimiento en edades avanzadas de la vida, en edades tempranas de la vida confiere una ventaja reproductiva. Antagonismo pleiotrópico. La selección natural configura a cualquier organismo vivo no para que viva mucho tiempo, no para que esté saludable, ni para que sea feliz, ni para liberarlo del dolor. Configura a los organismos vivos para maximizar su éxito reproductivo. Para eso opera la selección natural. Es decir, reiteramos, algunos alelos que ejercen un efecto positivo en un momento de la vida pueden ejercer el mismo alelo un efecto negativo en otro momento de la vida. Este fenómeno se conoce como antagonismo pleiotrópico. Ahora que ya sabemos cómo pensar un fenómeno clínico en términos evolutivos, vamos a formularnos la pregunta evolutiva con respecto al dolor, que es nuestro tema de análisis hoy. La pregunta sería, ¿cómo configuró la selección natural el sistema del dolor? ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Qué ventajas y qué desventajas experimentan las personas cuyo umbral del dolor es bajo versus aquellas cuyo umbral del dolor es alto? Es decir, las personas que tienen más dolor respecto de aquellas que tienen menor sensibilidad al dolor. ¿Cuál es el valor adaptativo del dolor que queda demostrado trágicamente en los síndromes genéticos de deficiencia del dolor? Los pacientes que tienen estos cuadros sufren daños múltiples y graves y en general una muerte prematura. El dolor protege contra el daño tisular y promueve la curación limitando el movimiento. Es decir, el dolor opera como una fuerza motivacional de la conducta que es protectora. El dolor inhibe la acción y favorece la curación del daño. Esta es su función evolutiva básica. Ahora que estamos aprendiendo a pensar la clínica desde la teoría de la evolución, sigamos haciendo este ejercicio. Si es tan útil el dolor para proteger a los tejidos, ¿por qué hay exceso del dolor? Un fenómeno tan frecuente en el mundo contemporáneo. ¿Por qué la selección natural ha empleado un mecanismo que expresa el dolor muchísimas veces cuando éste no es necesario? El dolor excesivo es mucho más evidente y más común porque funciona a través de un mecanismo que se ha conocido como el principio del detector de humo, utilizando una analogía de los detectores de humo que suele haber en las casas para prevenir los incendios. Es decir, la razón evolutiva
de que exista un exceso del dolor, es decir, un dolor inútil, es que tener dolor de más produce menos daño que tener dolor de menos. Una respuesta defensiva, como el dolor, depende del costo de expresarse o del costo de no expresarse ante un peligro. Para decirlo más claramente, las respuestas al peligro físico o infeccioso son relativamente baratas en términos de costo metabólico biológico, pero no tener esa respuesta es una catástrofe biológica. Es decir, tener una respuesta inadecuada frente a un peligro real, lo que se denomina un falso negativo, es mucho más catastrófico que tener un falso positivo, es decir, tener dolor en ausencia de peligro. Los mecanismos que regulan las defensas, en este caso el dolor, pero vale para muchas otras, se basan entonces en lo que se ha denominado principio de detección de señales. En este sistema, el sistema del detector de humo, es menos costoso producir la respuesta, dolor, en ausencia de peligro, que dejar de producir la respuesta, dolor, en presencia de un peligro. No tener dolor cuando es necesario es una catástrofe. En cambio, tener dolor cuando no es necesario es mucho menos costoso en términos biológicos, aunque en términos del padecimiento individual de las personas también es un problema gravísimo. Otro fenómeno que podría explicar el exceso del dolor, es decir, la expresión de una respuesta defensiva en ausencia de amenazas, es el conocido fenómeno de la sensibilización. Las respuestas de muchos de los sistemas biológicos se ajustan en función de la experiencia, es decir, en función de la historia de ese individuo en particular, ajusta el umbral al que esa respuesta será sensible para expresarse. Por ejemplo, después de un daño tisular, la sensibilidad local de esos tejidos dañados aumenta, lo cual hace que se minimice el movimiento. Tener más sensibilidad al dolor en un tejido en periodo de reparación es biológicamente útil. Estas adaptaciones hacen que se disminuya el umbral de respuesta a la excitación, es decir, se necesita un estímulo de menor intensidad para expresar la respuesta de la que estamos hablando, en este caso, el dolor. Esto, sostenido a lo largo del tiempo en muchas experiencias previas, los torna a estos individuos vulnerables al fenómeno de la retroalimentación positiva que pierde el control biológico y comienza a expresarse en ausencia de un estímulo contextual que lo justifique. En el dolor crónico es mucho más importante que entender los mecanismos que activan el dolor, comprender por qué fracasan los mecanismos que lo desactivan e impiden la sensibilización a largo plazo. Las fallas del sistema, y no pocas veces su interrupción por drogas que impiden su expresión, podrían estar implicadas en el fenómeno de sensibilización, por ejemplo, en la sensibilización al dolor por uso incontrolado de analgésicos. Es decir, el principio del detector de humo, como explicamos antes, pero también el fenómeno de la sensibilización al dolor podría explicar cómo un organismo ajusta los umbrales a los que expresará esa respuesta de manera muy consistente con su experiencia previa. Se puede modificar el umbral doloroso en relación a una historia previa de dolor
o, por ejemplo, al uso descontrolado de analgésicos. Este fenómeno se conoce como sensibilización al dolor, que en su origen es protector, pero cuando pierde la regulación contextual, se convierte en un problema en sí mismo. Otra explicación de por qué hay tanto dolor en ausencia de necesidad dolorosa son los llamados desajustes evolutivos. Muchas enfermedades son comunes en los ambientes modernos, como la aterosclerosis o la notable expresión de enfermedades autoinmunes, por un conflicto entre el mundo para el cual estos mecanismos fueron configurados y el mundo actual en que viven las personas que los padecen. Por ejemplo, el sedentarismo, el uso incontrolado de analgésicos y otros factores son para la especie humana una novedad evolutiva. La disminución de las lesiones en la vida cotidiana por las características de la vida moderna también podrían influir en la sensibilidad al dolor. El número mucho mayor, por ejemplo, de ciclos menstruales que tiene una mujer contemporánea respecto de una mujer de la época de los cazadores-recolectores podría explicar la alta prevalencia de los cuadros de dolor pélvico y su asociación con la dismenorrea, es decir, las circunstancias de la vida contemporánea, donde operan mecanismos regulatorios configurados en otra época de la existencia de la especie, constituyen muchas veces desajustes evolutivos que son una forma más de explicar estos fenómenos clínicos desde la perspectiva evolutiva. Para seguir pensando en términos evolutivos, podríamos detenernos a analizar cómo funciona el sistema de respuesta al estrés vinculado al dolor. Este sistema ajusta sus efectores corporales para la acción, los prepara para la acción y se desencadena ante amenazas, pero también ante oportunidades. Millones de años han configurado un sistema de respuesta al estrés, incluso coordinadamente con él los mecanismos que lo regulan y que se adaptan al contexto ambiental. Este sistema de respuesta es muy costoso en términos biológicos. Por lo tanto, en condiciones estables permanece apagado. Cuando se enciende, tiene un alto costo metabólico y paga un precio que es la depresión inmunológica. Por lo tanto, debe ser utilizado cuando las amenazas lo justifican y por periodos cortos, hasta que la situación sea controlada. Desactivar esta respuesta nos protege del permanente aumento de la demanda metabólica, que significaría tenerlo permanentemente encendido, y de sus productos nocivos que generan daño tisular. Es decir, el sistema de respuesta al estrés y el dolor también son fenómenos evolutivamente configurados para actuar ante amenazas u oportunidades contextuales por periodos cortos hasta que la amenaza se resuelve y para permanecer desactivado la mayoría del tiempo por el alto costo metabólico que implica, por la depresión inmunitaria que es su efecto secundario y por los productos nocivos para los tejidos que produce tenerlo encendido. Este sistema, que en condiciones basales se encuentra desactivado, cuando se necesita acción, entonces se activa de manera automática porque los costos que implica en ese contexto determinado valen la pena en términos biológicos. Que valga la pena en términos biológicos significa básicamente que confiere una ventaja para la supervivencia y o para la reproducción. La hormona corticotropina activa el eje hipófiso
hipotálamo suprarrenal en el estrés agudo y produce fenómenos bioquímicos y metabólicos que en general todos conocen, pero también fenómenos conductuales. Por ejemplo, aumenta el alerta, la atención y la ansiedad y aumenta el umbral del dolor. Cuando este sistema está activado, sentimos menos dolor. Se ha mencionado ya en muchas investigaciones publicadas que el uso crónico e indiscriminado de fármacos opioides puede provocar una disrupción del eje hipotálamo adrenal y se ha mencionado que es capaz de generar insuficiencia suprarrenal hasta en un 25% de los casos, con el alto riesgo para la vida de las personas que la insuficiencia suprarrenal significa cuando alguien tiene que enfrentar alguna situación de estrés, porque la insuficiencia suprarrenal bloquea la respuesta adaptativa a esta situación. Recuerden que estamos intentando pensar un fenómeno clínico, como el dolor, desde una fisiopatología que lo aborda desde el marco teórico de la teoría de la evolución. Por ejemplo, el cortisol produce los ajustes corporales para aportar un incremento del metabolismo energético capaz de afrontar una situación de estrés. El cortisol regula el presupuesto metabólico que se calcula para enfrentar la demanda de la situación estresante a la que estamos enfrentados. Pero asimismo el cortisol actúa protegiendo al propio organismo que desencadena la respuesta al estrés del daño causado por otros circuitos metabólicos propios de la respuesta de emergencia. Es decir, enfrentar metabólicamente una situación de estrés permite sobrevivir a ella, pero el cortisol se encarga de proteger a los tejidos del daño que esta respuesta podría producirle al propio individuo. Lo esencial es encender estos mecanismos cuando son necesarios. Pero uno de los fenómenos contemporáneos más graves que ocurre es que también es necesario apagarlo cuando no es necesario, y es precisamente este fenómeno regulatorio de desactivación de la respuesta al estrés lo que explica muchos de los fenómenos clínicos que vemos hoy todos los días en nuestros consultorios. ¿Y por qué esto es un problema clínico? Porque existen costos altísimos biológicos derivados de la permanente activación de este sistema, que incluyen daño en los tejidos, progresión aterosclerótica, por ejemplo, y en el caso que nos ocupa hoy, es probablemente una de las causas que perpetúa los circuitos del dolor crónico. El sistema de respuesta al estrés es enormemente efectivo, debe permanecer apagado cuando el contexto no lo necesita, debe encenderse inmediatamente cuando la amenaza es real, pero también debe apagarse cuando la amenaza ha cesado en su acción. Recuerden que el cortisol, que regula el presupuesto metabólico que nos permite enfrentar una amenaza, tiene efectos en múltiples blancos. Por ejemplo, en el metabolismo de los hidratos de carbono, aumentando la gluconeogénesis, sube la glucemia, suprime la inmunidad. Estos dos fenómenos permiten, por un lado, más sustratos oxidables para sostener el presupuesto energético, suprime el costo metabólico de la inmunidad para derivar este costo energético a enfrentar el estrés, produce modificaciones en el sistema nervioso central que se expresan en la conducta, aumenta la tensión, aumenta la memoria, aumenta la ansiedad, incrementa los parámetros cardiovasculares más comunes, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, disminuye la sensibilidad al dolor para poder enfrentar una situación estresante de lucha o huida, tolerando el dolor de las eventuales injurias que se puedan producir, y disminuye la producción de serotonina en el sistema nervioso central. Es un fenómeno complejo, adaptativo, adecuado a contextos particulares. Repetimos,
que acabamos de decir. Es tan importante que se encienda el mecanismo cuando es necesario como que se apague cuando deja de serlo. Otro fenómeno sumamente interesante respecto del dolor es analizarlo desde el punto de vista de sus vínculos con el dolor psíquico. Es decir, de qué modo se relacionan y por qué el dolor psíquico y el dolor físico. Hay que recordar que la evolución configuró nuestras emociones en muchos casos para resultar aversivas, es decir, generar rechazo. ¿Por qué? Porque esto facilita que la conducta motive el escape de las situaciones de peligro. La depresión, por ejemplo, se la considera en términos evolutivos como un tipo de dolor psíquico y que cumple funciones bastante parecidas a las del dolor físico. Se ha propuesto que, por ejemplo, escapar del dolor psíquico es tal vez un factor determinante mayor en la conducta suicida. El bajo estado de ánimo, es decir, el humor negativo, cuando es provocado por una buena razón contextual, puede resultar sumamente útil. Es decir, hay contextos donde tener bajo estado de ánimo es la conducta apropiada. En situaciones donde persistir en una acción que no va a conseguir un fin resulta inútil, peligroso o perjudicial, retirarse es lo más útil. Y a veces lo que motiva la retirada es una emoción que baja el estado de ánimo, como el dolor. En este caso, el dolor psíquico también tiene funciones adaptativas. Esto fue descrito con maestría por Barton en un famoso libro del año 1600 llamado Anatomía de la Melancolía. Pero resulta que hay bastante evidencia sólida que demuestra que existe un papel de los fenómenos inflamatorios sistémicos y de la infección como generadores de afecto negativo. Esto lo sabe cualquiera que ha tenido una gripe, cualquiera que ha tenido la sensación de abatimiento que produce un cuadro infeccioso inflamatorio. Es lo que se denomina conducta de enfermedad. Algunos autores llaman a esta emoción lasitud. Esta es una emoción cuyo objetivo en términos evolutivos es conservar recursos energéticos y metabólicos para reasignar ese presupuesto al funcionamiento altamente costoso de la inmunidad necesaria para resolver la agresión infecciosa. Pero por otro lado, esta conducta, esta emoción negativa, este afecto negativo que se llama conducta de enfermedad, reduce la exposición a amenazas, limita la posibilidad de intervenir en competencias con nuestros pares en un estado de minusvalía por agotamiento. Es decir, nos guarda, nos esconde y nos protege, porque no estamos en condiciones de enfrentar el mundo cuando todo el gran presupuesto metabólico para hacerlo lo hemos destinado a la resolución del cuadro infeccioso mediante la acción de la inmunidad. Los pacientes con dolor crónico, curiosamente, son especialmente propensos a deprimirse. Y se ha demostrado en numerosas oportunidades que los circuitos cerebrales responsables de la sensación del dolor físico tienen una estrecha relación neurológica con los circuitos del dolor psíquico. Hay muchos circuitos compartidos entre el dolor físico y el dolor psíquico. Por lo tanto, no debería resultar extraño que coincidan ambos fenómenos clínicos con tanta frecuencia. Para resumir, saquemos algunas conclusiones. Pensado desde el marco teórico de la teoría de la evolución, el dolor es una adaptación protectora en
consonancia con un ambiente, tanto externo, amenazas, como interno, por ejemplo, daño tisular, infecciones. Hay tres posibles razones que hemos analizado en estos minutos por las cuales este sistema, tan eficaz para protegernos, es tan vulnerable a la desregulación. El primero es lo que llamamos principio del detector de humo. Respuestas excesivas, que pueden ser normales cuando una amenaza es real, pero que son muy ineficientes cuando la amenaza no existe. Y explicamos que esto se sustenta en que desencadenar una respuesta falso positivo es mucho menos costoso en términos biológicos que no desencadenarla cuando la amenaza es real. El segundo sistema es lo que vimos como sistema de sensibilización. Cuando el sistema en su conjunto se adapta a la excitación repetida, dijimos en ese momento que los sistemas se adaptan a su historia, disminuyen en este caso los umbrales del dolor y se hacen vulnerables a una retroalimentación positiva que se desregula y produce la respuesta, dolor, ante umbrales de estimulación muy bajos en ausencia de contextos de amenaza. Es decir, el sistema de señalización se desregula y se enferma en sí mismo. El tercer mecanismo es que hay un origen evolutivo compartido, razonablemente compartido, entre el dolor físico y el dolor psíquico, y que esto explica la coherencia entre las emociones aversivas protectoras que generan conductas de evitación y sus conexiones con el dolor crónico. Antes de terminar este artículo, que es de dos de los autores más importantes del mundo, aprovechamos la oportunidad para quien se interese en estos temas de medicina evolutiva para recomendar algunos de sus libros. Estos son los dos libros más importantes del doctor Randolph Ness, ¿Por qué enfermamos? Y su último libro, Malos sentimientos por buenas razones. Y el doctor Jay Shulkin, que tiene infinidad de libros, hay dos que nos parecen altamente recomendables para los clínicos. Donde habla de qué es la adaptación fisiológica y replantea el concepto de homeostasis, reemplazándolo en muchos casos por el mucho más productivo concepto de alostasis. Y otro, donde se analizan los fenómenos sociales de la alostasis y donde plantea que no solo hay una alostasis del medio interno, sino que hay una alostasis de los grupos sociales donde los seres viven. Para quien se interese en el tema, no queríamos terminar esta breve charla sin dejarles una recomendación bibliográfica de, repito, dos de los investigadores más importantes del mundo en un marco teórico imprescindible para pensar la clínica de nuestros días, pero completamente ausente de la currícula de formación médica tanto de pre como de posgrado. Muchas gracias por la atención.